Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre es un honor para mí poder compartir la palabra de nuestro Señor. Saludo nuevamente a aquellos que no logré saludar personalmente, a aquellos que nos visitan, sean bienvenidos. Presbítero Danilo junto a su familia también, qué gusto tenerles por acá. Seguimos en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan, así que les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias y mantenerlas abiertas en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, y vamos a estar leyendo desde los versículos 13 al 25. Capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 25. Son varios versículos, así que vamos a ir leyendo mientras avanzamos en el sermón. Por eso les invito a que no cierres la Biblia, no cierres la aplicación de tu celular, sino que mantente ahí alerta, ¿ya? No para whatsappear, sino para que puedas ver la Biblia. Me gustaría mencionar el propósito. El propósito de este sermón es que podamos apreciar la autoridad de Jesús. Y nuestro sermón lleva por título un llamado a la renovación. Y para esto observaremos tres escenas. La primera escena es la limpieza, desde el versículo 13 al 16. Nuestra segunda escena, la señal, versículos 17 al 22. Y nuestra tercera escena, la desconfianza, versículos 23 al 25. Vamos entonces a nuestra primera escena, nuestro primer punto, que lleva por título la limpieza. Versículo 13 en adelante, dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados. Parece que suena el parlante, ¿no? ¿No? Ya. En nuestra primera escena se nos dice que está pronto a celebrarse una fiesta llamada Pascua. Por lo tanto, nosotros debemos recordar y mencionar la importancia que esta fiesta tenía para los judíos. ¿Qué tenían que hacer en esta fiesta? Bueno, cada año los judíos, los israelitas, debían dirigirse a la capital, a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua, que era que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto y los estaba constituyendo como una nación. Así que año tras año, cuando los judíos volvían a Jerusalén para celebrar la Pascua, no solo estaban recordando el pasado, no solo estaban recordando que el Señor los libró con mano poderosa desde la esclavitud de Egipto, con grandes señales, grandes proezas, ¿cierto? Todos conocemos las 10 plagas. No solo ellos recordaban el pasado, sino que también, de alguna manera, estaban manifestando su esperanza y su anhelo de una nueva intervención divina. ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto de Jerusalén en este momento? Nuevamente eran prisioneros. ¿De quién? ¿De quiénes? De los romanos. No tenían una libertad total. Entonces ellos veían esta celebración que hacían anualmente no solo como un recordatorio del pasado, sino como una súplica de que el Señor, Dios Todopoderoso, nuevamente interviniera en la historia y los rescatara de la esclavitud romana. Suplicaban entonces ellos
la venida del Mesías. Y en este contexto nosotros podemos volver a leer lo que dice el versículo 14, que dice: y halló quien, Jesús, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas que estaban allí sentados. Dios había mandado que cada israelita debía ir ante el Señor a celebrar la fiesta de la Pascua, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Y cada vez que iban a esta fiesta a celebrar la Pascua, no podían presentarse a Jerusalén, al templo, con las manos vacías. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 16:16. Debido a esto ocurre algo sorprendente. Los líderes religiosos se les ocurrió una gran idea: instalar un mercado de animales en el patio del templo para hacer negocio de lo que era la adoración a Dios. Es como si nosotros, en esta iglesia, en nuestro patio, pensemos en nuestro patio lateral o nuestro hermoso patio trasero, donde está la terraza, pues empezáramos a vender animales e hiciéramos un comercio acerca de esto. El lugar dentro del templo en donde habían colocado este mercado era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Y yo sé que a lo mejor ustedes no saben la importancia de este patio, pero este era el único lugar en el que los gentiles podían entrar. ¿Van entendiendo? Nuevamente, pensemos en esta escena. Pensemos en nuestro templo, nuestra iglesia. Y digamos que ustedes solamente pueden entrar a la terraza que tenemos nosotros atrás. Y que en ese lugar donde ustedes pueden entrar, porque no pueden entrar aquí adentro, estuviese ocupado con otras cosas, lleno de animales y haciendo cualquier cosa menos lo que se debía que hacer en ese lugar. En esos patios, los gentiles debían ganar conocimiento de Dios, debían aprender del Señor. En cambio, los únicos que estaban ganando eran los sacerdotes y los campistas. Por eso podemos recordar que nuestro texto nos dice que los campistas también estaban allí sentados. O sea, junto a los vendedores de ganados, junto a los animales, también estaban los campistas con sus mesas cubiertos con muchas monedas. Los campistas eran los encargados de justamente cambiar la moneda extranjera por la moneda que era permitida en el templo. Pero ellos no solo hacían este cambio. No era que si ustedes les pasaban 1000, ellos te daban 1000. Posiblemente se quedaban con un gran porcentaje de este cambio, teniendo ganancias deshonestas. Viendo todo esto, se nos dice lo siguiente, versículo 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No sé si ustedes habían escuchado esta historia. ¿Sí? Yo siempre la recuerdo de niño y yo pensaba en el Señor Jesucristo molesto, enojado, volcando mesas, pateando a los campistas, a los animales para que escaparan, para sacarlos de este patio, con este azote, con este látigo que él mismo fabricó. Sin duda una idea un poco pecaminosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, mis hermanos, este azote no servía como un instrumento de fuerza capaz de dominar a toda esta multitud. Más bien, todo lo que el Señor Jesucristo hace aquí tiene un fuerte significado simbólico. Está cargado de significado todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el templo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús estaba demostrando que Él tenía plena autoridad sobre el templo porque era la casa de su Padre. Y nosotros sabemos que tenemos plena autoridad en la casa de nuestro Padre, o en nuestra propia casa. Nosotros en nuestra propia casa no vamos a permitir que
entre un extraño y haga lo que quiera. Vamos a defender nuestro hogar. Y el Señor Jesucristo con plena autoridad estaba diciendo que ese templo es la casa de su Padre y que Él tiene plena autoridad de hacer lo que hizo. También nosotros podemos ver la reprobación y la indignación por la conducta irreverente en la casa de Dios. El Señor echó fuera a los comerciantes, echó fuera a los animales, echó fuera a los campistas. ¿Cierto? Llegó a la mesa de los campistas y volcó esas mesas. Y dijo, quitad esto, no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Todo esto, mis hermanos, toda esta escena está en perfecta armonía con su naturaleza, que es santa y justa. ¿Saben por qué? Porque si Cristo no fuera santo y no fuera justo, no hubiese hecho lo que acabamos de mencionar, porque no le importaría. Pero como Dios era santo, como nuestro Señor Jesucristo es santo, es justo y no puede permitir la injusticia, hizo lo que hizo. Amén. Si nosotros decimos amar a algo o a alguien, no vamos a permitir que alguien haga lo contrario. Si decimos amar la vida, aborrecemos entonces el aborto. Si nosotros decimos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, obviamente no vamos a permitir que dañen a nuestra esposa, o que dañen a nuestro esposo, o que dañen a nuestros seres queridos. No sé si logra ver el contraste. El templo para Jesús era la casa de su Padre. El templo para los líderes religiosos, quienes tenían que preocuparse por el templo y por la adoración, el templo era solo un mercado de ganancias deshonestas. Y hoy también vemos como algunos usan la religión como una fuente de ganancia personal. Mis hermanos, nosotros podemos recorrer las supuestas iglesias y ver videos de ciertos pastores que se autodenominan pastores, profetas, apóstoles. Y lo único que hacen es tratar de ganar ellos. Lo único que hacen es dar un mensaje en donde el único que sale beneficiado de todas las cosas es él mismo. En desmedro de ustedes. En desmedro de los fieles que buscan de alguna forma el evangelio y la fe. La religión, la fe, para muchos es un buen negocio. Incluso hay películas donde hombres se autodenominan como pastores para hacer una iglesia y para ganar dinero. En esta escena entonces nosotros vemos cómo Jesús manifestó su autoridad haciendo una limpieza del templo, una limpieza de su casa, de la casa de su Padre. Pero entonces le pedirían algo, una señal. Versículos 17 al 22. Versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En esta segunda escena observamos que esta actitud de Jesús trajo a la memoria a sus discípulos un salmo, el Salmo 69:9. Después lo puedes leer con más detenimiento. En este salmo, David expresa a Dios que sus enemigos se están levantando porque Él trata de hacer las cosas bien, porque Él tiene celo de Dios y de las cosas de Dios. Y justamente en Jesús se cumple este salmo, porque Jesucristo lo único que hacía era cumplir ¿con qué? Con la voluntad de su Padre, con lo que el Señor había determinado desde el principio. El celo que el Señor Jesucristo manifestó por el templo despertó la oposición de los judíos, que finalmente acabarían con su vida. Versículo 18 en adelante. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué señal nos muestras ya que estás haciendo todo esto? Lo que los judíos estaban diciendo era algo así: tú crees tener más autoridad que nosotros, entonces deberías acreditarla por medio de la realización de señales. Si tú dices tener más autoridad que nosotros, demuéstralo. Y este problema es el mismo problema que vemos nosotros hoy. Lo que falta no son las evidencias, lo que falta es la disposición para creer. Mis hermanos, es imposible que nosotros, como ya hemos dicho en otros sermones, miremos la naturaleza, miremos la creación, miremos la perfección de las cosas, la perfección del ser humano, su complejidad, la capacidad que el hombre ha tenido, la inteligencia, cómo nos hemos desarrollado durante toda la historia, y pensemos que todo esto surgió por el azar. Muchos dicen: si yo viviera lo que los judíos vivieron cuando fueron liberados de Egipto, creería. Cuando vieron las plagas, o si yo viera algo sobrenatural, creería más en el Señor. El problema radica en el corazón, no en las evidencias. Los líderes religiosos pedían señales, pero no lograban ver que la limpieza que Jesús había hecho del templo y la forma majestuosa, mis hermanos, en cómo Jesús la realizó, porque nadie se atrevió a resistirle. El relato no nos dice que alguien lo confrontó. Tampoco dice que en realidad no lo pescaron y lo echaron a él, sino que realmente logró que los cambistas y los comerciantes con sus animales se fueran de su lugar. Todo esto, y como el Señor lo hizo, era justamente una señal en sí mismo. Una señal que los profetas habían anunciado hace muchos años atrás. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y vendrá para limpiar. A pesar de todo esto, a pesar de que ya él había manifestado señales, que la limpieza del templo era una señal en sí mismo, y los líderes religiosos sabían esto, mis hermanos, porque eran conocedores de la palabra, de las Escrituras. Aún así, en el versículo 19 nos dice que respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor le daría otra señal más, una señal que iba a ser definitiva, pero un poco misteriosa. ¿Qué quería decir Jesús con destruir este templo? ¿A qué judío, verdaderamente judío, se le podía pasar por la mente la idea de destruir su glorioso templo? ¿Cómo podría un hombre reedificar un templo que se había demorado 46 años para ser construido y que solo lo iba a construir en 3 días? Para poder entender todas estas preguntas, tenemos que recordar lo que Juan nos enseñó en su primer capítulo, al comienzo de su evangelio, en Juan 1:14. Que el Verbo, que era Dios, se había hecho hombre y había venido a habitar entre los hombres. Por lo tanto, debemos observar que Jesús es el verdadero templo de Dios. ¿Por qué era tan importante el templo para los judíos? ¿Qué pasaba en el templo? ¿Qué había en el templo? Una pregunta. ¿Qué había en el templo? ¿La presencia de Dios? La presencia de Dios. Dios habitaba en el templo, en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. ¿Quién es Jesús, mis hermanos? La presencia de Dios, porque es Dios.
Así que el templo de los judíos en Jerusalén solo era un débil símbolo de la realidad que se encontraba en Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo destruid este templo, en realidad no se estaba refiriendo al templo de piedras hecho por Herodes por más de 46 años, sino de su propia persona. De la misma manera, cuando dijo en 3 días lo levantaré, se estaba refiriendo a su propia resurrección al tercer día. La idea entonces de esta escena es la siguiente. ¿Quieres mirar la señal de que Cristo es el Mesías prometido? ¿Quieres ver que realmente Jesús es Señor, Salvador, el Mesías que había sido prometido desde el principio de la historia? Observa lo siguiente. Observa mi muerte y mi resurrección. No puede haber señal más grande que esta. Así lo vimos el domingo pasado. La resurrección es la base, mis hermanos, del Evangelio. Es la base de nuestra fe. Sin resurrección no existiría el Evangelio. Sin resurrección no existiría confianza de que un día Él vendrá por nosotros y nosotros descansaremos de la amargura del pecado. En nuestra segunda escena, entonces, observamos cómo el Señor clarificó cuál era la verdadera señal. Verlo a Él con fe, con confianza. Pero en nuestra tercera escena veremos cómo algunos pareciera que lo aman, solo de la boca para afuera. Y es aquí entonces donde Él manifiesta la desconfianza. Versículos 23 en adelante. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En nuestra tercera escena encontramos algo un poco curioso, porque se nos dice que algunos creyeron en Jesús, pero fue de forma superficial. No significa esto que entregaron sus corazones. A veces simplemente es una especie de sucedáneo de fe. Ubican el sucedáneo de limón, ¿cierto? Que se supone que sabe a limón, huele a limón, pero la verdad que no sabe a limón, no huele a limón. No coman eso, hermano. Lo que debemos saber es que las señales se hacen para fortalecer nuestra fe, no para producir fe. ¿Se entiende? Lo repito. Las señales se hacen para fortalecer nuestra fe, no para generar fe. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿quién es el que produce la fe en nosotros? El Espíritu Santo. No puede ser entonces que a través de las señales o las cosas sobrenaturales nosotros pensemos que vamos a creer. Por eso, mis hermanos, el problema no es las evidencias que la gente pueda tener para creer, sino su corazón corrompido, su corazón de piedra. Es el Espíritu Santo quien produce fe en nuestros corazones. El creyente verdadero creerá en la palabra de Dios incluso cuando no hay señales. El creyente verdadero seguirá confiando en Dios cuando toda su vida grite lo contrario. Cuando a lo mejor esté pasando por malos momentos, seguirá confiando de que Dios es bueno, de que Dios tiene todo bajo su control, de que Dios es santo y que todo lo que hace es bueno. Seguirá confiando de que Dios los escucha, aunque todos los problemas se junten para hacerte creer que Dios no está presente. Versículo 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, no había necesidad de que nadie le dijese lo que realmente estaban pensando o lo que realmente estaban sintiendo, porque él nos conoce perfectamente. Jesús no tenía necesidad de escuchar el testimonio sobre ninguna persona, porque él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe si realmente somos creyentes o impostores, para no decir creyentes de cartón. Santiago, hablando de la fe, nos dice, también los demonios creen y tiemblan. A veces los incrédulos dicen creer y ellos no tiemblan, son más audaces porque no temen del Señor. Juan 6:26 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuántos buscan al Señor Jesucristo solamente por los panes y los peces? Me gustaría entonces enfocarme y detenerme aquí a que pudiéramos ver algunas características de una fe falsa y una fe verdadera. La fe falsa está basada en apariencias y emociones. Esto puede incluir una fe superficial y emocional que no tiene ningún impacto significativo en la vida diaria. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir el Evangelio a través de la apariencia, a través de querer aparentar que somos más espirituales de lo que somos, a través de aparentar de que somos santos cuando en realidad no buscamos la santidad. Tampoco podemos vivir nuestra fe enfocada en las emociones, porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestras emociones a veces contradicen a la palabra de Dios. ¿Quién no ha sentido de que sus oraciones no son escuchadas? ¿Alguien no ha sentido nunca que sus oraciones no son escuchadas? ¿Alguien no ha pasado por un momento en donde se pregunta si realmente es hijo de Dios y si realmente Dios está con él en ese momento? No podemos dejarnos llevar por las emociones. La fe falsa tiene una falta de compromiso. Carece de un compromiso genuino con Dios y con los principios bíblicos, llevando simplemente a un compromiso superficial e incluso incoherente con la palabra y con la vida cristiana. Y no solo puedo mencionar la falta de compromiso en la iglesia local, sino que quiero mencionar la falta de compromiso con Dios. Solo tenemos que reflexionar cómo está nuestra búsqueda del Señor, cómo está nuestra oración, cómo está nuestra lectura, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Todos fallamos en la lectura de la palabra, todos fallamos en la oración. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Lo buscamos realmente? La fe falsa solamente se enfoca en los beneficios personales. Esta fe falsa está motivada por el deseo de beneficios personales, como la prosperidad que mencionaba Felipe en la liturgia, o el reconocimiento. Muchos en la iglesia solamente sirven por el reconocimiento de estar parado en un púlpito o de tener puestos de liderazgos. Muchos buscan solamente el beneficio personal, lo que el Señor me puede entregar a mí, lo que la iglesia puede darme a mí, y no al revés. La fe falsa tiene ausencia del fruto del Espíritu. E incluso se pueden manifestar características opuestas, como la amargura, la envidia, la falta de amor. Muchos viven un cristianismo lleno de amargura, lleno de envidia, lleno de falta de amor con Dios y con su prójimo.
Por eso debemos nosotros entonces ahora pasar a lo que es la fe verdadera. ¿Y en qué está basada? Lo primero que podemos decir es que está basada en la palabra de Dios. La fe verdadera se fundamenta en lo que la palabra de Dios dice y se guía bajo sus principios y sus enseñanzas. Y esto lo hemos repetido varias veces. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, por lo que estamos viviendo, por lo que nosotros pensamos que es mejor. Cuando tomamos una decisión, debemos tomarla conforme a lo que la Escritura nos enseña, no al consejo que nuestro propio corazón o nuestra propia conciencia nos puede dar. No nos dejamos llevar por las emociones, ni por la vida en el momento que estamos viviendo, sino por la palabra de nuestro Señor, amando, perdonando, teniendo comunión con Dios, buscando a los hermanos. La fe verdadera está basada en esa relación personal que tenemos que tener con Dios. Implica justamente eso, una relación. ¿Qué es una relación, mis hermanos? Es tener un nexo. Es tener tiempo juntos. Es tener tiempo en donde tú conoces a la otra persona y la otra persona te conoce a ti. No es posible entonces que digamos que somos cristianos cuando no estamos teniendo tiempo a solas con Dios. No es posible que nos llamemos cristianos si no nos estamos relacionando con Dios y su palabra. La fe verdadera está basada entonces en una transformación de vida. La verdadera fe produce una transformación genuina, no solo moral, no solo ética, no solo me comporto moralmente, porque la cultura me pide que no robe, que no mienta. No es una vida para aparentar, es una vida que realmente es transformada. ¿Cuántos casos conocemos de hombres que se paraban en un púlpito, que eran líderes en la iglesia y que en las casas eran los mismos demonios? Abusando de su esposa, abusando de sus hijos, teniendo una doble vida. La fe verdadera está basada en la manifestación de los frutos del Espíritu. Se manifiesta el fruto: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es necesario entonces, mis hermanos, que nosotros manifestemos estas características. No estamos hablando de que seremos perfectos. No estamos hablando de que no tendremos errores. No estamos diciendo que no pecaremos, porque pecamos todos los días, fallamos todos los días, nos rebelamos en contra del Señor todos los días. Pero la fe verdadera batalla con el pecado, mortifica su pecado, se duele cuando peca, se duele cuando no es capaz de imitar a su Señor. Esa es una señal de que realmente eres un discípulo. ¿Te acuerdas de lo que dice Mateo 7? Muchos me dirán en aquel momento, en aquel tiempo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros, grandes proezas. ¿Y qué le dirá el Señor? Yo no los conozco, nunca fueron míos. No nos engañemos. No nos engañemos, queridos hermanos. Podemos estar asistiendo a una iglesia, recibiéndonos como miembros de una iglesia, y aún así no creer que Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. La verdadera fe y la falsa fe tienen diferencias significativas en términos de transformación, relación con Dios, frutos e incluso motivación. La verdadera fe produce una transformación genuina en la vida. Hay un cambio. No somos iguales a como éramos sin el Señor.
nos conduce a un crecimiento espiritual. Cada año vamos creciendo, vamos madurando, y esa madurez se demuestra a través del compromiso que tenemos con Dios y con la iglesia. La fe verdadera nos conduce a un amor para Él primero y a un amor fraterno. La falsa fe, por otro lado, puede carecer de un compromiso genuino con Dios y puede que no produzca, obviamente, los frutos del Espíritu, sino más bien las manifestaciones y las obras de la carne. Es importante entonces que nosotros hoy evaluemos nuestra fe y nos aseguremos si es una fe genuina y transformadora o es simplemente un sucedáneo de fe. Todo esto para que el Señor nos diga, cuando Él venga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.